Bueno, y para finalizar la sesión está la doctora Claudia Beltrán Arroyave. Ella es infectóloga pediatra de la ciudad de Medellín, trabaja en la Clínica del Rosario, en la Clínica del Prado y es docente de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí al finalizar esta tarde. Espero no demorarme mucho y no aburrirlos mucho con una conferencia que yo creo que la mayoría de los que están presentes ya conocen bastante sobre el tema. En pediatría, dale. Básicamente se me encargó la misión de hablar del COVID en niños, pero me pusieron el subtítulo de un virus no muy benigno. Y yo me he caracterizado por hablar del COVID en niños como un virus que, para fortuna nuestra, se ha comportado de forma benigna en la edad pediátrica. Entonces, digamos que terminó siendo un reto y la idea es que en lo que me voy a enfocar es en cuáles son esas características o esas manifestaciones clínicas del COVID que lo pueden hacer un virus grave en algunos pacientes. Vale. Ya me quitaron 5 minutos y solo tengo 50 diapositivas. Bueno, la tengo en mi mente, entonces voy a empezar. Como declaración de conflicto de interés, debo decir que he sido conferencista para la industria en el área de diagnóstico molecular y también para Pfizer vacunas y Sanofi vacunas, pero para esta conferencia como tal creo que no tengo ningún conflicto que declarar. He sido partícipe del consenso colombiano del COVID liderado por el doctor Carlos Saavedra y he representado a la Sociedad Colombiana de Pediatría en múltiples reuniones al respecto. Inicialmente, lo que les voy a mostrar es cómo se ha comportado epidemiológicamente el COVID en nuestro país y cómo es muy similar a cómo se ha presentado el COVID en los niños en el mundo, en la mayoría de ellos presentando manifestaciones leves de la enfermedad o incluso siendo niños pues, asintomáticos. Antes de que empezáramos con la restricción del testeo o del diagnóstico en niños, teníamos con mayor certeza el número exacto o cercano más bien a cómo se presentaba, cuál era la prevalencia de la infección en pediatría. Sin embargo, sabemos que actualmente tenemos limitaciones porque no le hacemos prueba a todo el mundo y si estamos hablando que los niños la mayoría se presentan con una infección que es leve, pues muchos de ellos no van a poder acceder a una prueba diagnóstica. Pero para efectos prácticos, si estamos hablando de enfermedad grave, se supone que los niños que ingresan a servicios de hospitalización por alguna indicación o que ingresan a servicios de UCI, estos niños sí vamos a tener la posibilidad de hacer un diagnóstico viral y por lo tanto creemos que estos datos siguen siendo fidedignos de qué es lo que está pasando con la infección. Si quieren, sigo a capela. Pues les cuento chistes. También soy buena para eso. Ya sé qué es lo que les pasa. Tienen que descargar el archivo. Ah, ok. Bueno, entonces me lo van pasando. Bueno, lo tienen que ir bajando como si fuera un documento de lectura. Si no, se los deja descargar como documento. Exacto, me lo pueden ir bajando de esa manera. Listo. Esta la puedes bajar que ya declaré mi conflicto de interés. Podemos seguir con la siguiente.
No se me está proyectando en la pantalla, entonces me toca darle la espalda. Bueno, entonces como premisas iniciales, a mí me gusta cuando hablo del COVID destacar este concepto, ¿sí? Básicamente, la mayoría de los que estamos aquí estamos viviendo o vivimos nuestra primera pandemia. Y muchas de las cosas que decimos, las decimos a medida que vamos teniendo conocimientos respecto a cómo se comporta el virus en los niños. Inicialmente, incluso yo fui una de las que salió a decir, cuando sabíamos que había el virus por allá en China y que habían algunos casos en adultos, que probablemente este virus iba a comportar como una gripa en los niños. Y posteriormente nos tocó retractarnos un poco y hemos aprendido a lo largo del tiempo que también puede tener formas graves de enfermedad e incluso síndrome inflamatorio multisistémico, como lo expuso Iván Felipe. Creo que todavía seguimos aprendiendo, y cuando digo eso me refiero a que cada vez nosotros en pediatría y como infectólogos pediatras estamos viendo casos de infecciones virales o casos de niños con fiebre sin foco, por ejemplo, que estamos tentados a pensar, ¿será que el COVID tuvo algo que ver con esto? Ahora que tenemos casos de niños que tienen inflamación marcada por un virus que antes ni siquiera generaba hospitalización, siempre se nos viene a la mente, ¿será que el COVID tiene algo que ver con esta historia natural de la enfermedad en este paciente que ya no se presenta como conocíamos las infecciones virales previamente, infecciones bacterianas, enfermedades reumatológicas, etcétera? Creo que solo el tiempo nos va a decir cuál es la verdad o cuál es el verdadero efecto que el COVID ha tenido en la población pediátrica. Veo bajando. Estas son las gráficas que hemos conocido durante toda la pandemia que el doctor Pablo Vázquez muy generosamente nos saca, inicialmente diariamente, ahora semanalmente, sobre cómo ha sido el comportamiento del virus en nuestro país. Ustedes acá pueden ver un pico, digamos, de casos en enero que fue simultáneo con la llegada de Omicron a nuestro país y que así como se comportó en niños, se comportó en la población adulta. La mayoría de casos, bájala por favor, en niños, así haya tenido un aumento del espectro de la enfermedad, la mayoría de casos han sido leves. Este mismo comportamiento ocurrió en otros países. En Estados Unidos, aquí vemos cómo el pico, iniciando enero, también fue debido a Omicron. Sin embargo, la necesidad de hospitalización o de enfermedad grave porcentualmente no fue mayor. Tenemos un sesgo cuando vemos, si hay un aumento de casos, hay un aumento de niños que ingresan a hospitalización a UCI, entonces decimos esta variante es más grave para los niños, pero en realidad es que proporcionalmente hay más casos, hay más niños infectados. Hasta el momento no se ha demostrado que ninguna de las variantes del COVID esté asociada a mayor gravedad en niños. De pronto sí a mayor número de niños infectados, pero no necesariamente a gravedad. Bájala por favor. Estos son los casos fallecidos, también hemos tenido un comportamiento similar a lo largo de la pandemia, esto es en los últimos meses, pues también datos aportados por el doctor Pablo Vázquez. Lastimosamente sí hemos tenido mortalidad y ahí es cuando el COVID pasa de ser una simple gripa para los niños a una enfermedad que depende, a una infección que depende de los pacientes, depende de la oportunidad del diagnóstico, depende del manejo inicial, depende de otras infecciones concomitantes, puede llegar a ser una infección grave. Dame la siguiente. Y estos son los casos de UCI diarios, es lo que les mencionaba anteriormente, quizás acá si uno ve la gráfica como tal en números, hay un mayor número de casos reportados en enero, pero esto obedece a un mayor número de casos de infección general. Bájalo, por favor. Este es los casos según el grupo de edad en Colombia. Esta gráfica es cortesía del doctor José Mojica y en realidad lo que quiero mostrar acá es lo mismo de lo que les he hablado anteriormente. La intensidad de los casos va a depender de la intensidad de la circulación del virus a nivel comunitario y entre mayor número de niños tengamos infectados, pues mayor número de hospitalizaciones tenemos y gravedad. Acá este estudio es un estudio que lideró un compañero, colega, amigo, Juan Gonzalo Mesa, que es pediatra infectólogo de la ciudad de Medellín, donde tuvieron el honor de participar muchos de mis compañeros infectólogos pediatras del país, y lo pongo acá como referencia porque cuando hable de datos de CoronaRed, este no ha sido publicado, fue presentado en SLIPE, pero en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, pero creo que hay unos datos que son muy útiles que puedo presentarles hoy acá. Estos son los resultados del CoronaRed, ¿sí? Acá para mostrarles que la mayoría de niños, aún siendo niños que consultan a un centro hospitalario de tercer nivel, que es donde estamos nosotros los infectólogos, ¿sí? Desde allí sabemos que la mayoría requirieron una consulta por X o Y razón,
aún así la mayoría tuvieron un comportamiento leve o asintomático, 75%, grave 17%, pero esto está sobreestimado por lo que les acabo de decir. Este estudio incluyó niños que iban a una institución de salud, no incluyó los niños que estaban en casa, que les hacían diagnóstico probable por contacto o por síntomas o que le hacían por PCR ambulatoria. Esto para recalcar que si bien es un virus no tan benigno, en realidad en pediatría tuvo un comportamiento pues favorable para nuestros niños. Dame la siguiente, por favor. En realidad, el COVID ha sido visto como una pandemia para los adultos y esta gráfica o esta figura o esta foto más bien se las trae adrede porque es una pandemia para los adultos en términos clínicos, pero en términos sociales y de otros efectos que el COVID ha tenido en la infancia, ha sido una pandemia que le ha dado muy duro a los niños. Y como yo soy pediatra, yo sé que acá pueden haber personas de otras áreas de la salud, pero como yo soy pediatra, me considero que soy una voz de los niños aquí para decir, no solo tenemos que pensar en espectro clínico de enfermedad, sino en otros efectos de la pandemia. En cuanto a la transmisión, súper castigados los niños, esta fue la principal causa por la cual muchos siguieron en confinamiento después de que los adultos ya bailaban en las discotecas, porque se pensaba que los niños tenían una alta posibilidad de transmitir y por lo tanto iban a ser los vectores virales que iban a llevar el virus a todas partes. Lo que se ha demostrado hasta ahora es que los niños sí transmiten, no vamos a decir que no, pero la proporción de transmisión puede ser igual que los adultos. Y cuando se ha estudiado los brotes en colegios o en comunidades, en población infantil, la mayoría de casos índices es de un adulto o un contacto intrafamiliar. Entonces ese concepto creo que ha sido revaluado y que actualmente estamos hablando de otro concepto. En cuanto a los pacientes hospitalizados, yo no sé por qué salió como tan borrosa, ahí pues me perdonan, y eso que le hice en PDF precisamente para que no saliera así. En cuanto a los pacientes hospitalizados, esta tabla se las traigo porque la principal indicación de hospitalización en niños es requerimiento de oxígeno. Y requerimiento de oxígeno no quiere decir ventilación mecánica, sino que los niños pequeños, la mayoría requieren, porque presentan un espectro como bronquiolitis o neumonía viral, oxígeno, la mayoría por cánula nasal. Muy pocos niños en realidad requieren hospitalización en unidades de cuidado intensivo. Y en cuanto a los factores de riesgo de complicaciones, hablábamos extrapolando de otras infecciones virales, de comorbilidades en COVID, en eso sí tuvimos la razón, lo inferimos de otras infecciones virales y pensamos, va a pasar lo mismo con los niños con comorbilidades y aparece inmunosupresión primaria o secundaria. El doctor Camacho participó en un estudio en niños con cáncer como el COVID, se aumenta la mortalidad. Edad menor de 1 año, coinfección viral del tracto respiratorio inferior, y aquí es muy importante saber, o sea, no quedarnos con que es solo COVID, sino que también existe la circulación de otros virus respiratorios que cuando se infectan o cuando se codetectan varios virus, se ha demostrado que puede haber mayor riesgo de gravedad de complicaciones e ingreso a UCI. Comorbilidades como enfermedad pulmonar, como fibrosis quística, obesidad, esto en los Estados Unidos fue muy relevante. Desnutrición grave, enfermedades neuromusculares, y en Colombia, así como en muchos países en vía de desarrollo, el riesgo social, las consultas tardías, los tratamientos inoportunos o los sobretratamientos para una enfermedad que ya sabemos que la evidencia en el tratamiento es todavía muy limitada. Dame la siguiente. Este es el último reporte de cuáles son los factores de riesgo en cuanto a comorbilidades de los CDC de los Estados Unidos, ¿sí? Y se amplía un poco, entra la prematuridad, enfermedades genéticas, condiciones neurológicas, anemia de células falciformes, diabetes mellitus, y ellos en este reporte establecen si es la edad menor de 1 año un factor de riesgo o en realidad lo sobreestimamos porque pensamos que los menores de 1 año se nos van a complicar y por eso los hospitalizamos más, ¿sí? Si es en realidad esto o está sobreestimado, porque los hallazgos no han sido consistentes en todos los reportes de la literatura. Estas son las comorbilidades reportadas en otras series, no me voy a detener en esto, sigue por favor porque son repetitivas, y en el estudio de CoronaRed esto fue lo que se encontró. En cuanto a patologías de base, cáncer fue la principal, seguida de asma, cardiopatía congénita, desnutrición, displasia broncopulmonar, otro tipo de inmunosupresión y hipotiroidismo y enfermedad autoinmune. Dame la siguiente. En cuanto a hospitalización, sí hay una mediana de hospitalización más alta en menores de 1 año, pero se considera que puede ser porque el menor de 1 año de por sí se considera una población de riesgo. La siguiente.
Y en cuanto a los síntomas y el curso clínico, pues la mayoría presentan síntomas sugestivos de una infección, de otras infecciones virales, síntomas respiratorios altos, síntomas gastrointestinales como diarrea, que fue mucho más presente en la población pediátrica que en adultos. Dame la siguiente, por favor. Pero la mayoría también siguen siendo asintomáticos. La otra. Aquí hago una aclaración porque voy a entrar al espectro de mi charla de COVID, un virus no muy benigno, ¿sí? La mayoría de manifestaciones graves del COVID pediátrico uno los encuentra en la literatura como reporte de casos o como series de casos, ¿sí? Porque tampoco quiero que se lleven la idea de que el COVID es una cosa pues desastrosa para los niños, pero sí es importante pensar en COVID cuando tenemos manifestaciones clínicas graves como las que voy a mostrar a continuación. Dame la próxima. A nivel del corazón, ¿qué se ha reportado? Desde tromboembolismo, miocarditis, pericarditis, choque cardiogénico, infarto con elevación del ST, pero particularmente un riesgo elevado de miocarditis con la infección por COVID, incluso mayor que con las vacunas de RNA mensajero. Pero miren el riesgo en población general sin COVID es de 0.009, el riesgo de miocarditis en COVID es 0.146. O sea, en realidad no es un riesgo muy alto, pero es un riesgo diferente y que está aumentado comparado a la población general que no le ha dado COVID. Dame la siguiente, ¿qué se establece como fisiopatología? Como en muchas infecciones virales que también pueden producir estas manifestaciones clínicas en el corazón, porque hay una invasión viral directa del miocito, porque hay un daño de miocitos, porque el COVID se caracteriza por una tormenta de citoquinas y una respuesta proinflamatoria muy marcada, o si no, porque en enfermedad grave hay un estado de hipoxemia que puede llevar a necrosis del miocito como tal. Esta básicamente es la misma fisiopatología que se promueve para los otros órganos y esto va a ser repetitivo cuando hablamos de otras manifestaciones de otros sistemas. En esta revista, en este artículo de Circulation que está recientemente publicado, lo dedica exclusivamente a manifestaciones cardiológicas del COVID en pediatría, pero le da especial énfasis a algo de lo que ya habló Iván Felipe, que es síndrome inflamatorio multisistémico. Cuando uno mira el COVID como un virus no muy benigno, enseguida se refiere a síndrome inflamatorio multisistémico, pero pues ya Iván habló ampliamente del tema. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué manifestaciones gastrointestinales encuentra uno en la literatura reportada? Colestasis, hepatitis, incluso los casos de hepatitis aguda que tenemos ahorita la alerta en el mundo, incluso algunos de ellos, esos pacientes han tenido detección de SARS-CoV-2 también dentro de múltiples etiologías virales que se han detectado en estos pacientes. También hay un caso por ahí reportado de intususcepción en un niño que incluso se le detectó el virus por PCR en el tejido intestinal y en el mesenterio, ¿sí? Pero no se sabe si fue coincidencial o en realidad es intususcepción, pero está reportado en la literatura y aquí se los traje. El sangrado gastrointestinal ha sido muy reportado en adultos, en niños no ha sido como muy llamativo en la literatura. Dame la siguiente, por favor. En cuanto al sistema renal, en niños con COVID grave, también falla renal, un buen porcentaje de ellos con falla renal aquí 3, sin embargo, la fisiopatología que más explica esto es en niños que están graves en unidades de cuidado intensivo y por hipoperfusión, por hipoxemia y por la fisiopatología de la sepsis como tal, puede llevar directamente a este daño renal. Neurológico, es de lo que más se ha reportado. Cuando uno busca manifestaciones graves del COVID, se da cuenta que definitivamente el COVID es un virus que es neurotrópico, como muchos otros virus en pediatría. La fisiopatología es multifactorial, muy similar a lo que les dije ahorita, ¿sí? O invasión viral directa del COVID, o porque es secundario a la disfunción sistémica en los casos graves, o porque está mediado por una respuesta inmunológica hiperinflamatoria y por lo tanto da lugar a una manifestación de síntomas clínicos diversos, tanto en el momento de la infección como posinfeccioso. Los neurólogos han estudiado mucho el espectro de la enfermedad y va desde cerebelitis, meningitis aséptica, infartos, encefalopatía, ¿sí? Incluso casos graves del COVID a nivel neurológico. Dame la siguiente, por favor.
En esta serie de casos, bueno, esto no es serio, estos son muchos niños, 1.278 niños hospitalizados con COVID, el 40% presentaron síntomas neurológicos. El más común es cefalea. Sin embargo, algunos niños, 8%, se presentaron con convulsiones y dentro de otras manifestaciones, meningoencefalitis, encefalitis, romboencefalitis. Listo, entonces se debe pensar también como diagnóstico diferencial. En esta otra, 1.695 menores de 21 años, 22% compromiso neurológico. Aquí 43 niños tuvieron compromiso neurológico grave, desmielinización del sistema nervioso central, síndrome de Guillain-Barré, edema cerebral agudo fulminante y 11 fallecieron. Estas son como las series más grandes que hay en las cuales se describen manifestaciones neurológicas en el COVID en niños. Dame la próxima. Acá, dame la siguiente, esta es como para mostrarlo exactamente, y hay algo muy interesante que están viendo nuestros colegas reumatólogos y que también estamos empezando a ver nosotros. El COVID como disparador de enfermedad reumatológica, el COVID casi como mediador de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces empezamos a ver, no sabemos hasta dónde llega el espectro, de si es un post-COVID, es un post-infeccioso viral o en realidad es el curso inicial de una enfermedad reumatológica, y esto creo que nos ha dado más de un dolor de cabeza a los infectólogos y a los reumatólogos y a los neurólogos también muchas veces cuando tenemos que ver estos niños. También puede ocasionar síndrome de activación macrofágica, además pues la enfermedad similar a Kawasaki o enfermedad de Kawasaki también como tal, o el síndrome inflamatorio multisistémico. Qué pesar que no se vea bien la diapositiva, si me dan al correo les mando la presentación, pero acá son asociación de artritis reumatoidea juvenil post-COVID, o sea, justo después del COVID, y en la próxima diapositiva, en este artículo, igual lo pueden bajar, todo esto es gratis, la literatura en COVID todavía es libre para todos, entonces lo pueden bajar y van a ver una revisión muy interesante desde el punto de vista reumatológico, donde además de AIJ sistémica, dame la siguiente por favor, también hay reportes de lupus, esto es una revisión sistemática donde se encuentran varios reportes de lupus, incluso diagnóstico de lupus, una enfermedad, un espectro de enfermedad igualito al lupus, y algunos de ellos se autolimitan. No sabemos qué va a pasar, porque como les digo, estamos aprendiendo y cada día estamos esperando qué sorpresa nueva nos da el COVID. Dame la siguiente, por favor. En cuanto a la piel, múltiples manifestaciones, es un virus altamente inmunológico, inflamatorio. En la mayoría de histopatologías de las manifestaciones clínicas en piel lo que se encuentra son infiltrados linfocíticos, perivasculares, degeneración vacular y vasculitis, y por consiguiente las manifestaciones clínicas van a obedecer a esta fisiopatología, desde exantema, eritema multiforme-like, varicela-like, incluso en algunos casos de COVID podemos encontrarlo. Dame la siguiente. Neonato, sepsis tardía, similar a muchas manifestaciones de sepsis tardía y algunos incluso en el contexto ambulatorio como sepsis temprana. Y por ahí, no sé si Iván lo tocó porque no puede ver su charla, síndrome inflamatorio multisistémico en etapa neonatal, también descrita, también hace poco una revisión sistemática al respecto. Esto tuvimos en nuestro estudio de CoronaRed, entre otras manifestaciones, exantema, cefalea, mialgias, alteración del estado de conciencia, muy poco frecuente, pero existe y se debe pensar como diagnóstico diferencial. Quise buscar marcadores pronóstico, marcadores de enfermedad grave en pediatría, porque en adultos se habla mucho de algunos marcadores, dímero D, PCR, linfopenia, bueno, etcétera. En niños en realidad no se encuentra mucho. Los marcadores de enfermedad grave, lo único que encontré fue en ¿sí? De factores de riesgo para gravedad, tienen que ver con la clínica, ¿sí? Con la clínica de los pacientes. En el estudio de CoronaRed, que es se encontró linfopenia casi en el 40% de los pacientes y linfopenia en el 13.6% como dato interesante. Creo que es que nos falta todavía estudiar más al respecto. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué se observó según hospitalización en el estudio de CoronaRed? Si ustedes ven, comparan salas generales con UCI, en realidad, en cuanto a comorbilidad, fue igual, pues fue similar, ¿sí? 40%, 39%. Sí, en realidad acá pues no podemos inferir porque no es el tipo de estudio para hacer eso, pero sí nos da un pantallazo de lo que ocurrió en nuestros centros. ¿Qué se observó según el sitio de hospitalización? Salas es azul, UCI es el gris. Como les dije, básicamente los niños entran a UCI por sintomatología respiratoria, de saturación, dificultad respiratoria, pero miren también alteración de la conciencia como parte de las manifestaciones del COVID.
¿Qué más encontramos en el estudio de CoronaRed? Coinfección viral en el 4% de los pacientes, sin sitial nuestro rey, pero también, ojo con eso, dengue. O sea, no necesariamente porque tiene COVID tenemos que dejar de pensar en lo que circula en nuestro medio según el área endémica donde nos encontremos. Dame la siguiente. Y en cuanto a la mortalidad de nuestro estudio fue 1.9, en realidad en países desarrollados lo que está reportado es aproximadamente 0.17 por 100.000 habitantes. Baja, por favor, baja. Aquí datos de la vacuna, está súper claro, 10 veces mayor posibilidad de hospitalización, gravedad y muerte en niños no adolescentes, esto es de adolescentes en Estados Unidos, no vacunados comparado con vacunados. O sea que si vamos a hablar de un virus no muy benigno, tenemos la oportunidad de la vacunación para hacerlo un poco más benigno de lo que ya es. Y acá también es una gráfica que compara muy bien el seguimiento, ya no en adolescentes, sino en niños entre 5 a 11 años, entre hospitalización en niños no vacunados, la línea continua, y niños vacunados, la línea punteada, como parte de una estrategia para disminuir la gravedad. Para finalizar, como les dije ahorita siendo pediatra, más allá de la morbimortalidad aguda, dame la siguiente, definitivamente el COVID tuvo efectos en pediatría reportados y que estamos notando en cuanto a la interrupción y reorganización de servicios de salud, disminución de los esquemas vacunales, cancelación de citas, los pacientes crónicos con enfermedad crónica tuvieron muy poca oportunidad de acceso a los sistemas de salud y a pesar de que no hemos visto los efectos grandes de eso, todavía esperamos, UNICEF calcula que 10, 20 años para ver todavía los efectos y las secuelas del COVID. Dame la próxima, estos son simplemente titulares. Impacto del COVID en el neurodesarrollo de los niños, no solo por el COVID, que es neurotrópico, sino que socialmente también lo es. ¿Sí? Impacto en el neurodesarrollo por el uso de mascarillas, desarrollo del lenguaje, socialización en los pacientes pediátricos, y este es el llamado y la alerta de mucha gente que trabaja en pediatría, en neurodesarrollo, psicología, enfermedad mental, adicciones en los adolescentes, aumento del riesgo de suicidio secundario a la pandemia. Dame la siguiente. Dame la siguiente. Bueno, esta es una encuesta, porcentajes de estudiantes que consideran que la calidad de educación se deterioró por las medidas adoptadas en pandemia. Hasta los estudiantes lo notan. ¿Sí? Si los estudiantes lo están notando, por algo será. Dame la siguiente, esa es la encuesta de calidad de vida del DANE, coberturas de vacunación en riesgo. El doctor Alejandro nos contaba en su institución en 2 meses 5 casos de enfermedad invasora por hemófilos influenza tipo B, ¿sí? Eso es algo que nos tiene que estar llamando la atención. Los efectos de la disminución de coberturas no son inmediatos, son efectos que vamos a ver a mediano y largo plazo. Dame la siguiente. Y long COVID, no es mi charla, la idea no es dedicarme a esto, pero también se está describiendo en pediatría. Sí, también tenemos casos de niños con sintomatología, dame la siguiente, especialmente adolescentes. Esta se me metió allí, esa era al final de la otra del long COVID, aumento de otras enfermedades como tuberculosis, por primera vez un incremento en la mortalidad en el mundo en tuberculosis, no podemos desatender las otras enfermedades. Dame la siguiente. Y en cuanto al long COVID, dame la próxima, también puede ocurrir síntomas persistentes, no solo a nivel neurológico, sino también a nivel osteomuscular. No sabemos si todos esos niños que se nos presentan después de un COVID, que no es un MIS como tal, pareciera como un MIS leve, ¿sí? Con fiebre, dolor muscular, cefalea, PCRs altísimas, y somos enloquecidos buscando y buscando, y se autolimitan después de 20 días de estar enfermo, pero siguen con alguna sintomatología prolongada. En realidad hay mucha controversia en la definición en pediatría. OMS busca que sea una definición diferente para los niños que para los adultos. En las guías NICE hablan de que debería ser igual para todo, persistencia de los síntomas 12 semanas después de haber tenido una infección aguda. Pero como los niños son asintomáticos, la mayoría, ¿cómo sabemos? ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué es esta persistencia de los síntomas? Bueno, hasta aquí mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. No sabe uno si asustarse o quedar preocupado que con este bicho.